Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gente de Twitch, muy buenas tardes, comunidad futbolera. Ya estamos aquí de vuelta, ¿eh? Hemos estado varios días sin poder hacer directo, pero ya estamos nuevamente aquí. Yo soy Rodrigo Martín, ya sabéis, narrador deportivo, también con estas fantásticas charlas que tenemos con los grandes profesionales del fútbol. Ya sabéis mi canal para seguirme, también por supuesto, si os queréis suscribir, Rodrigo Martín /Sport. Mi canal de Twitter es @rodrigle22. Hoy, como podéis ver en el plano principal del directo, estamos en el Olímpico de Roma, o supuestamente, obviamente, la capital de Italia, para hablar del gran proyecto que tiene el conjunto italiano, el conjunto de la capital, para esta temporada 22-23. Para ello tenemos a un crack, ya le veis perfectamente aquí en el directo, a la izquierda, para ser más exactos, a Adrián Soria, periodista deportivo, especialista en fútbol italiano, en Serie A, por supuesto, si le queréis seguir, en Twitter, @ADRSoria. Ya sin más, pasamos a presentar a Adrián. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes. Rodri, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Con muchas ganas de pasarme por aquí por tu canal. Pues lo primero, gracias por la invitación y para hablar de la Roma, ¿no? Que es un proyecto que igual en España no llega muy de lejos, pero que lo cierto es que en Italia está sonando muy bien y según se está confirmando este verano, parece que va a ser uno de los mejores proyectos, ¿no? A seguir en el fútbol mundial. Vamos a ver lo que puede ofrecer esta AS Roma, como ya ha comentado Adrián, un proyecto fantástico, uno de los mejores proyectos seguramente a nivel europeo, el de este conjunto de José Mourinho. Hemos visto la llegada de Dybala, de Matic. ¿Qué se puede esperar un poco, Adrián, de esta Roma 22-23? Porque viendo un poco el espectáculo tremendo, ¿no? La presentación de Dybala con muchísima gente en el Olímpico. ¿Qué se puede esperar, ¿no? de este conjunto rosso blue, iba a decir, de este conjunto italiano? Ahora nos dirá exactamente el nombre que se le da, porque Giallo Rossi, perdón, no me salía el nombre. Giallo Rossi. ¿Qué se puede esperar, ¿no? Del conjunto capitalino? Bueno, yo creo que lo que se puede esperar sobre todo es ilusión y ambición. Ilusión primero porque, como tú nombras, Rodri, han llegado jugadores que para la Roma quizás en otros mercados de verano eran nombres muy lejos, ¿no? Que veían muy lejos y casi imposibles, una utopía. Este verano ha sido posible, a pesar de que hay que recordar que la Roma no es un equipo que jugará Champions, va a jugar la Europa League porque fue campeón de la Conference League y además porque quedó en sexta posición en Italia, que da cupo a esa Europa League. No va a jugar Champions y aún así ha conseguido convencer a jugadores muy importantes. Por lo tanto, por eso ahí la parte de ilusión y la ambición, porque la última temporada que jugó la Roma la Champions fue la 2019-2020, por lo tanto, no, 2018-2019, una temporada antes. Por lo tanto, también ambición por volver a ser un equipo puntero en Italia, que se meta en ese top 4 y que de nuevo pues intentar acercarse a esos puestos altos de la tabla. Vamos a ver lo que puede ofrecer esta Roma 22-23, lo hemos dicho, un proyecto, la verdad que de perlas, muy interesante para esta nueva campaña. Una AS Roma que históricamente, ¿no? Los últimos años no ha contado con muchos títulos, es cierto que el año pasado ganó el título de la Conference en Albania, pero ahora yo creo que los fichajes lo hemos dicho, ¿no? De Dybala, de Wijnaldum de hace muy poquitos días, de Nemanja Matic, el retorno de la lesión de un jugón como es Nicolò Zaniolo, obviamente vuelven a elevar al público romanista. Vamos a empezar poco a poco, si te parece, Adriana, a desglosar un poco, ¿no? Los diferentes fichajes que ha realizado este año el cuadro de Mourinho. Vamos a empezar por la joya de la corona, nunca mejor dicho, que es nada más ni nada menos que Dybala. ¿Qué opinión tienes sobre la llegada del argentino a la Roma? Bueno, como te he dicho, es la joya, tal cual. Y además consta que ha caído de pie en Roma, no solo a nivel, digamos, de recibimiento, ¿no? Porque por supuesto es un jugador quizás el más mediático en la Roma, del que más se espera. Por supuesto también, de hecho, es lógico, ¿no? Que debe ser así, ¿no? Debe ser el jugador que más le dé a nivel cualitativo en la parcela ofensiva a la Roma, porque viene de ser uno de los mejores jugadores de Italia en los últimos años. Es cierto de que quizás un poco venido a menos en las últimas 2-3 temporadas. El curso pasado aún así tuvo buenas cifras, fue importante con Allegri en el banquillo, fue importante también para la Juventus. No renovó después de mucho tiempo ahí negociando con la dirección deportiva bianconera, y al final llega a la Roma en un proyecto que yo creo que ha tenido mucha parte de culpa. Primero, José Mourinho, para convencerlo de que se bajase, digamos, un escalón, ¿no? Porque al final va a jugar Europa League. Y también Francesco Totti. Incluso a nivel mediático hubo mucha presión porque Totti hizo unas declaraciones de que por él, si por él fuese, cerraba a Dybala con los ojos cerrados, ¿no? Vendados, incluso le daba su dorsal. De momento al juego del 21
no quiere esa presión quizás de llevar el número 10 en un equipo como es la Roma, y por lo que significa Totti para la escuadra giallorosa. Pero como te comentaba Rodri, es el futbolista del que más se espera y con muchos motivos. Es un jugón total y bueno, y también que haya querido escoger la Roma porque seguramente ya tiene otras propuestas encima de la mesa, ¿no? Quizás de la Premier. En España se hablaba quizás del Sevilla, del Atlético de Madrid, para ficharlo. Que haya escogido la Roma es un punto muy a favor para el equipo y para saber que las cosas se están haciendo muy bien. Tú, por ejemplo, Adrián, desde tu experiencia, ¿no?, en Ujú. conocedor del fútbol italiano, ¿piensas que va a haber ese resurgir de Dybala? Porque parece que en los últimos años en la Juventus parece que ha ido bajando un poco. ¿Piensas que la Roma puede ser un poco ese lugar en el que vuelva otra vez a elevarse y a ser ese gran jugador que se esperaba? Sí, yo creo que sí, sobre todo porque por lo que le he visto en pretemporada, que es cierto de que no ha estado todo el verano con el equipo. Lo último que se ha visto en pretemporada, hace poco el último partido de la Roma fue la presentación del equipo ante el Shakhtar Donetsk en el Olímpico Ujú. a reventar, ganó 5-0 la Roma y jugó titular Dybala, se entendió muy bien con los Zaniolo, con los Pellegrini, con Timmy Abraham, con todos estos jugadores con los que tiene que entenderse y se sintió importante. Además, la ciudad ya le ha dicho que va a tener galones, se lo ha demostrado con el cariño que le han dado, ha sido recibido como una estrella. Yo creo que este pasito, digamos, un poco atrás, ¿no?, en el escalón europeo de Dybala, le era necesario e importante para volver a encontrarse, para volver a sentirse un futbolista de peso en un equipo que tiene un proyecto ambicioso y por lo tanto yo creo que en todos esos matices, ¿no?, que es lo que se va a encontrar Dybala en la Roma, yo creo que puede volver a ser un futbolista, como decía, crucial y sobre todo diferencial. Ujú. Bueno, vamos a ver el rendimiento que puede dar Dybala en esta S Roma, además en una temporada de Mundial donde, aunque Messi Ujú. no ocupa parte de su posición en el combinado albiceleste, a ver lo que puede ofrecer la joya. Dejando este apartado de Dybala, nos vamos a centrar en otro de los grandes fichajes, seguramente el que más, en este caso llega de manera cedida a partir del PSG, Wijnaldum, ¿no?, con esa presentación pasada por agua, ¿no?, como veíamos perfectamente Sí. en todas las redes sociales. Jorginho Wijnaldum, el jugador en su momento del Newcastle, la verdad que ni mucho menos, ¿no?, ha tenido un buen rendimiento en el PSG. ¿Cómo piensas, ¿no?, que puede rendir el jugador neerlandés en tierras italianas? Mira, Wijnaldum yo creo que es el claro ejemplo también, al igual que Dybala, ¿no? Por supuesto, pero de que el proyecto de la Roma camina hacia buen destino, o al menos por ahora, y que tiene la capacidad para convencer a jugadores de venirse a su equipo, porque Wijnaldum recordamos el año pasado que parecía que era una de las grandes oportunidades del mercado, ¿no? El Barcelona está ahí muy pendiente, el PSG, que al final fue el equipo donde se marchó, y hablamos de Barcelona y PSG, dos de los equipos punteros, ¿no? Y quizás más importantes en el fútbol mundial. La Roma estará un escalón o incluso dos por debajo de estos equipos. Y aún así este verano, después de una temporada bastante, bueno, por debajo de lo que se esperaba, ¿no?, de Wijnaldum quizás en París, lo ha convencido. Llega cedido con opción a compra. La Roma va a pagar el 50% del salario, algo así en torno como a los 5 millones de euros. Por tanto, es una ficha bastante alta la de Wijnaldum, la que va a tener esta temporada. Y tiene, igual que Dybala, la oportunidad de demostrar que tiene mucho fútbol por delante y que todavía está para jugar en la élite, ¿no? Después de quizás un año, como decíamos, bastante regulero y que donde le ha costado sacar la forma y mostrar su mejor nivel, ahora pues en la Roma tiene esa oportunidad de demostrarlo. También además viene a reforzar un centro del campo en el que se ha marchado Sergio Oliveira, que llegó cedido en enero por el Porto. Quizá también uno de los hombres de confianza de Mourinho. Se habla de que vaya a volver y no ha vuelto, por tanto viene para cubrir también ese hueco. Y también el de Beretut, que Wijnaldum viene a Italia, Beretut se marcha a Francia, a su país, a jugar al OM, al Olympique de Marsella. Así que, por lo tanto, un fichaje que puede aportar mucho. Tuvo también un ratillo ante el Shakhtar Donetsk, creo que jugó el segundo tiempo completo. Y se le vio bien, se le vio con confianza. Es cierto de que yo creo que le falta quizás todavía un poco de ritmo, ¿no? Y por supuesto adaptación a un equipo nuevo, sus compañeros. Pero es un jugador el que yo creo que puede aportar mucho. Y además, sea titular o como suplente, el fondo de armario que se le queda a la Roma es muy bueno. Que yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. Que ha subido mucho el nivel de la plantilla general. Y que al final, esta temporada no se dibuja tanto un 11 tipo titular como si se hacía el curso pasado. Parece que la Roma va a subir
el nivel de su plantilla para esta temporada 22-23. Ya hemos mencionado a Dybala, ya hemos mencionado al último fichaje, ¿no?, de Chirivitas que ha realizado la AS Roma, como es el de Wijnaldum. Y ahora, fuera de los fichajes que luego vamos a seguir, pero vamos a hacer un pequeño inciso, ¿no?, para centrarnos en el capitán del barco, ¿no? Ya lo podéis ver perfectamente en la foto que está en mitad, ¿no?, de las dos cámaras. José Mourinho, un entrenador que parecía obviamente un súper histórico, campeón de la Champions con el Inter de Milán, campeón de la Champions con el Porto, ganando la Europa League con el United, obviamente pasó por el Real Madrid. Ahora la AS Roma parece que vuelve a resurgir, ¿no? Ese gran Mourinho, yo creo que también ha elevado, ¿no?, a una afición romanista que parecía un poco silenciada en los últimos años, esa disputa eterna con la Lazio, ahora parece que está un poco por encima del cuadro biancocelesti. ¿Cómo piensas que ha sido la llegada de José Mourinho y lo que ha significado, ¿no?, para el conjunto giallorossi? Bueno, pues Mourinho yo creo que llegó con la ciudad un poco dividida. Primero, porque, hablando de la afición romanista, por supuesto, porque primero yo creo que había mucha gente que estaba muy ilusionada por la llegada de Mourinho y otra tanta que no sabía qué podía aportar al equipo, ¿no? Porque al final, lo que tú comentabas, Rodri, venía quizás de una caída un poco en picado, ¿no? En la segunda etapa en el Chelsea, en el United, en el Tottenham, ¿no?, que tampoco terminó ahí de hacerse con el equipo y de devolverlo a la parte alta de la tabla. Ahora en la Roma igual bajaba un escalón, pero sin embargo hay que darle mérito a Mourinho de que ha sido un técnico que primero le ha dado una identidad en cuanto a estilo de juego y en cuanto a sistema a la Roma. Es un equipo que es muy identitario, ¿no?, y que se sabe mover, tiene hablando tácticamente, un ecosistema y unas mecánicas que ya las tienen muy asumidas, y eso es muy importante. Y segundo, a nivel competitivo ha elevado por supuesto el nivel de que venía dando la Roma con Paulo Fonseca, ¿no?, que es su antecesor en el banquillo romanista. Y al final, pues la afición y la ciudad le ha respondido con eso, con mucha gratitud, con mucho cariño, con muchas muestras de cariño. Y así fue desde que llegó, porque la Moumanía, que fue como se nombró a todo este movimiento que era afán a José Mourinho, le hicieron pizza con su nombre, le pusieron también a un par de helados que en la gastronomía italiana son pues muy también identitarios de Italia y de Roma. Le pusieron también su nombre ahí a un par de helados. Por lo tanto, la ciudad volcada total con Mourinho, y en su primer año toca metal. O sea que, por lo tanto, yo creo que un mejor comienzo inimaginable. Bueno, la verdad que Mourinho siempre sentando cátedra, siempre con su carisma habitual. Veíamos, ¿no?, hace pocos meses, más o menos por esta zona, me estoy enfocando el brazo para la gente que no me vea, se tatuaba ahora mismo lo que son los 3 títulos continentales, la Champions, la Europa League y la Conference, que ya tienen su haber de técnico en los diferentes clubes que ha pasado. Bien, a partir de ahí, Adrián, este año la Roma va a jugar la Europa League, obviamente va a seguir jugando competición europea. ¿Tú piensas que es de los principales favoritos a ganar esta Europa League? Es cierto de que la Europa League en los últimos años, Rodri, y yo creo que estarás de acuerdo conmigo, que ha subido mucho el nivel, a pesar de que quizás esta última final es la de menos nivel, ¿no? Quizás la que más sorprendía por los equipos que llegaron, que fueron el Eintracht de Frankfurt y los Rangers, pero me parece que es una competición con muchísimo nivel. El curso pasado nada más hay que ver que es cierto de que no el Barcelona no ha atravesado su mejor momento, pero estuvo ahí el Barcelona en Europa League. Pero sobre el papel, sobre los equipos que hay que ver quién, por supuesto, puede caer de Champions, pero los jugadores que tiene y por cómo se entienden los futbolistas, por la plantilla que tiene, ¿no?, que al final ha perdido muy poquitas piezas y de las importantes ninguna la Roma. Yo creo que debe ser favorita o uno de los principales candidatos a levantar la Europa League. Al final fichas a jugadores que vienen a jugar la Champions, como el caso de Wijnaldum, Matic, también un futbolista con muchísimo pozo a nivel europeo, Dybala, el que ya lo hemos hablado. Así que yo creo que por lo que tiene en plantilla y por lo que se espera, me parece que sí ese equipo es fuerte a levantar la Europa League. Y sobre todo porque en Italia también ha subido ese escalón, ¿no?, que quizás es el principal candidato a quedar en la cuarta posición, por detrás de Inter, Juventus y Milan. Ahí siempre había un hueco entre Napoli, Lazio, Atalanta en los últimos años y la Roma, pero por lo como se ha movido ese mercado y por cómo se ha reforzado y según la dinámica en la que traen, la Roma es el favorito para acabar en la cuarta posición. Por lo tanto,
me parece que también para la Europa League debe ser uno de los candidatos a llegar a la final. Bueno, pues interesante, las declaraciones también que nos deja Adrián sobre esa Europa League fantástica que cada año va evolucionando y donde va a participar la AS Roma con una gran plantilla. Y lo dicho, yo también estoy de acuerdo, creo que es de los grandes favoritos a levantar ese segundo título continental. Bien, dejando ahora, Adrián, lo que es la parte europea, a nivel nacional ya nos has comentado que seguramente la Roma oposita más o menos a ser cuarto, ¿no? A ocupar esa última plaza de la zona Champions. Es verdad que el equipo el año pasado viene de ganar esa Conference. Yo creo que parece que ese fervor, ¿no?, por la Roma parece que se ha levantado con la llegada de José Mourinho, con esa Conference League conquistada. ¿Tú piensas que puede existir la oportunidad, ¿no?, de que a lo mejor la AS Roma pueda luchar a lo mejor con una Juve un poco de capa caída, con un Inter de Milán, que es cierto que ha retornado Lukaku, ¿no?, pero que a lo mejor no llega a ser todavía ese Inter tan potente, ¿no?, como por ejemplo que ganó la Champions en el Bernabéu hace aproximadamente 10 años? ¿Tú piensas que la Roma tendría alguna oportunidad, ¿no?, de ganar esta Serie A 22-23? A ver, es difícil. Yo creo que hay equipos, sobre todo lo que te has comentado, ¿no? Juventus, Inter y Milan, vienen de hacer un trabajo previo en los últimos años muy bueno. La Juventus es cierto de que está de capa caída, pero según se va a mover o se habla que se va a fichar en los últimos días de mercado, puede reforzarse muy bien y son piezas que a Allegri le va a venir fenomenal para lo que quiere y sobre todo porque es un equipo que creo que a día de hoy le falta algo para todavía ser favorita en la Serie A, pero me parece que la Roma está, aunque sea un escalón por debajo, no llega al nivel a día de hoy de estos tres, pero por supuesto puede pelearla. Yo creo que el año pasado lo que le faltó a la Roma para acabar siendo equipo Champions fue ser más contundente en los enfrentamientos directos con los equipos de la parte alta, ¿no? Porque al final, ante el Inter, recuerdo un partido en el Meazza en el que la Roma comenzó bien el partido, pero al final el Inter con un par de cosas y un par de pinceladas acabó golpeando a la Roma y no supo reponerse. Yo creo que con esos fichajes y con el pozo que tiene ahora Mourinho y en cuanto al banquillo de la Roma, yo creo que esto se puede ver contrarrestado, ¿no? Y al final yo espero un poco más del equipo en esos enfrentamientos directos con los equipos de la parte alta. Y sobre todo porque a nivel anímico la afición está muy, muy hermanada con el equipo. Estaba desenchufada en los últimos años y esto es algo que hay que darle también a Mourinho. Ha conseguido volver a llenar el Olímpico, que es algo muy difícil. Como te decía, el último día de pretemporada, el pasado domingo, 65.000 personas viendo a la Roma en un partido amistoso. Es algo que no se veía desde hacía muchísimos años. Y en los últimos temporadas lo habitual era ver el Olímpico como lo tenemos en la imagen al principio del directo, con algunas localidades vacías, o la mayoría. Y en estos últimos partidos de la temporada pasada, el Olímpico estuvo a reventar, la afición respondió y es que se ve muy enganchada al equipo. Por lo tanto, yo creo que eso también es un punto anímico a tener en cuenta, que quizás en Milan, Inter y Juve es algo más frío. La verdad que fantástica la escena que está mencionando Adrián Soria, ¿no? De ese lleno increíble, el Olímpico de Roma, un estadio magnífico, precioso, obviamente, que ha vivido muchísimas Champions. Por ejemplo, recuerdo la que ganó el Barcelona con ese gol de Messi, ¿no?, de cabeza, que si no me equivoco superaba a Van der Sar. O sea, un estadio mítico que la verdad que es fantástico, ¿no? Que el equipo como tal que juega allí junto a la Lazio, obviamente tenga ese color naranja o color rojizo, ¿no? Que no se me moleste la gente de la AS Roma, no exactamente por clavar el color, ¿no?, que tiene el conjunto romanista. Y lo dicho, la verdad que es magnífico volver a ver el color de un clásico del fútbol italiano como es la AS Roma. Y ahora ya, Adrián, para más o menos, ¿no?, ir acabando, si no me miente aquí la galería de imágenes, se me ha quedado aquí al final. Aquí le tenemos, que no se me había olvidado, tenemos aquí a Matic, tenemos aquí al jugador serbio. Le he dejado un poquito al final porque sí que es verdad que a lo mejor no es un fichaje que llegue con tanta estrella como puede ser Dybala, como puede ser Wijnaldum. Es un jugador, vamos a decirlo así, que ha tenido diferentes momentos en el United, formó ese doble pivote clásico en la última década, ¿no?, se podría decir así, en el United con Paul Pogba, ¿no?, ese doble pivote entre el francés y el serbio. Ahora llega a la Roma. No sé un poco cómo piensas, un jugador ya veterano, si piensas que puede ser su última participación en una gran liga europea, si Mourinho no le va a sacar ese último jugo al futbolista balcánico. ¿Qué opinión tienes, ¿no?, acerca del bono de Matic? Bueno, yo creo que al final Matic llega a la Roma prácticamente por Mourinho, no solo por el proyecto deportivo, sino porque es un jugador de confianza para Mou, porque, corrígeme si me equivoco, Rodri estuvo con él en el Chelsea y en el United, y fue un futbolista muy importante cuando Mourinho fue su entrenador. Jugó muchísimos minutos,
titular indiscutible, y yo creo que ahora la Roma busca volver a ser ese jugador importante. Hay que decir también, el otro día, justo en el partido ante Shakhtar Donetsk, pasó por zona mixta Matic y apenas lleva un mes en Italia y se atrevió con el italiano. Por tanto, también habla de que él pone su parte para adaptarse al equipo. No viene, creo que de vuelta, o viene a buscar un último contrato en un equipo importante a nivel europeo, ¿no? Así que yo creo que viene para ser futbolista importante, para sumar, para ser competitivo, para darle también esa subida, ¿no? De mediocentro en cuanto a nivel a la Roma, porque venía de ser un mediocentro en el que Lorenzo Pellegrini era prácticamente el futbolista más reconocido, ¿no? Y ahora con Matic yo creo que es un equipo que va a ganar mucho pozo, va también a liberar mucho a Pellegrini, que es un jugador muy ofensivo, que le gusta mucho descolgarse para llegar al balcón del área y disparar. Así que yo creo que es un buen complemento para la Roma y va a ser un futbolista muy, pero que muy importante con Mourinho. Bueno, vamos a ver porque, francamente, ¿no? Nemanja Matic parece que va a ser uno de los llamados soldados, ¿no? Del técnico portugués. Seguramente le va a dar mucha oportunidad, ¿no? En ese centro del campo. A lo mejor, por ejemplo, le podemos ver con Wijnaldum, ¿no? En el centro del campo, al bueno de Matic, ¿no? Sí, sí, el otro día, de hecho, el cambio que hizo Mourinho fue Wijnaldum por Pellegrini y jugaron Matic y Wijnaldum juntos en el centro del campo. Así que yo creo que es otra de las opciones, sobre todo porque a nivel táctico, lo bueno que tiene la Roma es que, según está hablando Mourinho, que suele jugar con un 3-4-2-1, ahí con dos medias puntas y un delantero referencia como es Tammy Abraham, dentro de ese dibujo táctico puede mover muchas piezas. Y yo creo que, por ejemplo, adelantar a Pellegrini y jugar con Wijnaldum y Matic en un equipo un poco más recatado, ¿no? En un poco más ahí cerradito, es una de las opciones. Así que el abanico que tiene Mourinho por delante es muy, muy interesante, es muy atractivo y sobre todo lo que decíamos, para intentar que la Roma dé un salto competitivo esta temporada, tanto a nivel europeo como a nivel nacional. El proyecto 22-23 de esta AS Roma, que está a puntito de empezar, ya vimos cómo se quitó el lazo a la Premier, esta semana se va a hacer la Liga, dentro de muy poquito va a ser el del Campeonato Italiano. Ahora sí, Adrián, para cerrar, un poco, ¿qué rendimiento piensas que va a dar esta AS Roma 22-23 tras ganar la Conference, tras la llegada de los Dybala, de los Matic, de los Wijnaldum? ¿Qué piensas que puede ofrecer el conjunto capitalino de cara a esta temporada que se nos viene ya? Mira, yo soy bastante optimista, Rodri, con lo que viene en la Roma. Creo que, como te decía, el trabajo de Thiago Pinto desde que llegó a la directiva de la Roma ha sido muy positivo, ha sido muy bueno, teniendo en cuenta que hay que dar pasitos cortos para andar bien y no correr demasiado. Y de momento le ha respondido bien el equipo, le ha respondido bien la Roma. Y la ciudad, como te decía, está ilusionadísima. Así que yo soy bastante optimista. Yo creo que la Roma acabará la temporada en Champions. Imagino que se meterá en Champions, volverá a la Liga de Campeones y en Europa League también, en competición europea, le doy mi voto de confianza. No sé si llegará a ganarla, porque al final ganar una final es muy complicada, pero yo imagino que en las rondas finales, en semifinales mínimo, llegará a estar la Roma. Así que, por tanto, yo soy muy optimista y me subo al barco de Mourinho de la Roma 22-23. Nos subimos, nos ponemos el gorro de capitán, nos subimos al barco de José Mourinho. Yo también, la verdad que muy bonito, ¿no? Volver a ver una AS Roma tan ilusionante después de temporadas aciagas, ¿no? Parece que desde la época gloriosa, ¿no? De Francesco Totti, la Roma no acababa de romper y ahora parece que José Mourinho ha vuelto a regar un poco, ¿no? El jardín, vamos a decirlo así, del Olímpico de Roma para volver a elevar al conjunto italiano. Veremos, ¿no? Ojalá podamos ver a un cuadro Giallo Rossi muy atractivo y, por supuesto, ¿no? Que pueda luchar por los títulos como la Europa League. Vamos a cerrar aquí este gran directo que hemos tenido con Adrián Soria. Adrián, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí en el directo. Recordar, que no se me olvide, para que le sigáis en su perfil de Twitter, @ADR Soria, periodista deportivo, especialista, se ha visto perfectamente en el directo, del calcio de la Serie A. Muchísimas gracias, de verdad, Adrián Soria. Gracias a ti, Rodri, un abrazo fuerte. Bueno, cerramos aquí el directo. Ya sabéis, aquí mi canal de Twitch es Rodrigo Martín _Sport. Te invito por última vez en el directo a que te suscribas, a que me sigas y también en el perfil de Twitter @Rodrigle22. Cerramos aquí esta fantástica charla. Será hasta una siguiente retransmisión, hasta un siguiente directo. Chao, chao, chao.